A ver, si hablamos de la Reforma Protestante, seguro que los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza son Martín Lutero, Juan Calvino, los de siempre, ¿no? Pero, ¿qué hay de esas otras figuras? Esas que, aunque no tan famosas, fueron absolutamente clave para que todo el movimiento no se viniera abajo en sus peores momentos. Bueno, pues hoy vamos a conocer la historia de uno de esos líderes. Y todo arranca con una barba. Sí, así como lo oyen, una barba descrita como majestuosamente frondosa. Piensen en esto. En una época donde los sacerdotes católicos se afeitaban por completo, los reformadores protestantes se dejaron crecer la barba como toda una declaración de principios. Y la de un hombre en particular, Heinrich Bullinger, destacaba por sobre todas. Era casi un símbolo de la teología que él mismo iba a cultivar con tanto cuidado. Bien, metámonos de lleno en sus orígenes, porque el camino de Bullinger para convertirse en un líder de la Reforma no era para nada algo que uno esperaría. Fíjense, Bullinger nace siendo hijo de un sacerdote y se va a la universidad a estudiar humanidades, no teología. Pero ahí en la universidad se topa con la quema de unos libros de Lutero. La curiosidad le gana, se pone a leerlos por su cuenta y, a los 18 años, su mundo da un giro de 180 grados. Se convierte. Poco después, conoce al hombre que le cambiaría la vida, Ulrico Zwinglio, que para entonces ya era el líder consolidado de la Reforma en Suiza. Zwinglio, que le llevaba 20 años a Bullinger, vio en ese joven un potencial enorme y se convirtió en su mentor. Juntos formaron una alianza poderosísima, una que parecía destinada a marcar el futuro de la Reforma en toda Suiza. Pero esa alianza tan prometedora y el futuro de todo el movimiento estaban a punto de chocar de frente con un desastre repentino y además muy violento. El punto de quiebre de toda esta historia fue la Batalla de Kappel, un conflicto militar que iba a cambiar el rumbo de la Reforma suiza para siempre. La cosa es que la tensión entre los cantones suizos católicos y los protestantes finalmente explotó. Zwinglio, que no era solo pastor sino también capellán del ejército, se unió a las tropas de Zúrich para defender su ciudad. Y las consecuencias de esa decisión iban a ser devastadoras. Durante la batalla, Zwinglio fue herido y más tarde ejecutado por el ejército invasor. La noticia fue un golpe demoledor. Imagínense, el líder, el gran visionario de la Reforma suiza, había caído. Con la muerte de Zwinglio, el movimiento se hundió en el caos, en la incertidumbre. El futuro de la Reforma en Zúrich literalmente pendía de un hilo. La pregunta era urgente. ¿Quién podía tomar las riendas en un momento tan crítico? ¿Quién tendría la fuerza y la visión para guiar a una iglesia que estaba de luto y a un movimiento que estaba al borde del colapso total? Pues la respuesta fue el joven Heinrich Bullinger. Con apenas 27 años, la inmensa responsabilidad de liderar la iglesia más influyente de Suiza cayó, de repente, sobre sus hombros. Y lo que hizo inmediatamente demostró que era la elección correcta. Después de tener que huir de su propia ciudad, su primer acto al llegar a Zúrich fue acoger en su casa a la familia de su mentor caído. Semanas después, lo nombran sucesor de Zwinglio, un cargo que mantendría durante los siguientes 44 años, dándole una estabilidad que era desesperadamente necesaria. Pero la tarea de Bullinger no era solo gestionar la crisis. También tenía que tomar el marco teológico que había dejado Zwinglio y desarrollarlo, hacerlo crecer para las generaciones que venían. Y aquí es donde vemos su gran contribución intelectual. Él siguió el camino de Zwinglio, que organizaba toda su teología alrededor del concepto de pacto, viendo la Biblia como una única gran historia. Bullinger tomó esta idea y la pulió, la refinó. Bullinger introdujo un cambio sutil pero muy significativo. Mientras que Zwinglio centraba su teología del pacto en Adán y la creación, Bullinger movió el foco hacia Abraham y la promesa de redención. Este ajuste, que parece pequeño, fue clave para madurar la teología reformada, porque le daba mucho más peso a la gracia de Dios a lo largo de la historia. Aunque, eso sí, ambos mantuvieron el centro de gravedad en el Antiguo Testamento. Y esta visión teológica, enfocada en la promesa y en la paciencia de Dios, parece que moldeó su legado más duradero. Su papel no fue el de un divisor, sino todo lo contrario,
el de un unificador que estabilizó un movimiento que estaba completamente fracturado. Y es que no necesitaba viajar para que su influencia se sintiera. Su poder estaba en su sabiduría, en su paciencia y, sobre todo, en su increíble don para la comunicación. Este número es simplemente asombroso. Se conservan cerca de 12.000 cartas escritas por Bullinger. ¡12.000! A través de toda esa correspondencia, aconsejó a líderes, forjó alianzas y tejió una red de apoyo para la reforma por toda Europa. Y todo desde su estudio en Zúrich. Entonces, la idea central es esta. Bullinger fue exactamente el líder que el movimiento necesitaba en su momento más oscuro. Con una paciencia y una sabiduría increíbles, no solo salvó a la iglesia de Zúrich, sino que la hizo florecer, cultivando con mucho cuidado las semillas que Zwingli había plantado. Y creo que esta cita del historiador David Steinmetz lo resume a la perfección. Zwinglio fue la chispa, sí, pero Bullinger fue la llama constante que se aseguró de que el fuego de la reforma no se apagara. Un sucesor que, aunque a menudo es olvidado por la historia, resultó ser el salvador de su propia causa.